vaya. Bueno, entonces ya hablamos de Manuelita, pero ahora sí, sí me contes, ¿qué papel desempeñaste en el Cali a los 23 años de grabación? Bueno, yo entré a trabajar en el Cali en el año de 1981, ya la década de 80. Entré como auxiliar de ingeniería, de ingeniero. Auxiliar De ingeniero. Así era el cargo, auxiliar de ¿qué ingeniero. tenías que hacer ahí? En ese entonces, cuando yo entré a Cali, entré prácticamente para la sistematización telefónica. Ya estábamos en ese entonces, en el año 1981, como hasta 1985, en lo que era la tecnificación. Ya se iba a sistematizar completamente lo que era una asignación telefónica, ampliación de redes, todo, absolutamente todo lo que tenía que ver con telecomunicaciones. O sea, a mí me tocó lo que fue la sistematización telefónica, y en esa sistematización telefónica fue más que todo para la asignación automática de una línea telefónica. No existía porque todo se hacía manual. Cuando yo entré en Cali, existían alrededor de 76.000 líneas telefónicas en la ciudad. ¿Cómo hacían eso para conectarlo más? No, todo se hacía manual en las plantas, porque eran plantas paso a paso. Entonces todo se hacía manualmente, porque 76.000 líneas telefónicas eran muy poquititas, no era nada. 76.000 líneas y más o menos 3.000 líneas de oficina. Ya no llegan a 80.000 líneas. A la actualidad, que en este momentico en Cali cuenta más o menos como con 550.000 líneas telefónicas. Eso es lo que tiene en Cali en este momentico, más o menos. Tiene 550.000 usuarios en la telefónica. O sea, yo solamente estuve lo que fue la sistematización de una línea telefónica. Ahorita ya tienen Wi-Fi, tienen ya la tecnología que se ha venido desarrollando a través del tiempo, ¿no? Wi-Fi, banda ancha, todo, absolutamente todo. Pero cuando yo entré a la sistematización telefónica, y entonces se hicieron los diseños para hacer a través del sistema, una asignación telefónica. No, por ejemplo, nosotros cuando yo entré, se usaban libros y planos. Entonces, ¿qué me tocaba que hacer a mí cuando yo llegué a la oficina de asignaciones? Porque así se llamaba, oficina de asignaciones. Es que te daban la tarea, ¿o qué? Entonces había un plano, así más o menos de grande de esa ventana. Y allí estaba yo por plano. Entonces uno veía las direcciones en los formularios, porque eran formularios, ¿no? Entonces usaban los formularios con los desprendibles. Entonces uno recibía el formulario y le entregaba el desprendible al señor, y los otros llegaban a la oficina de asignaciones. Entonces se recibía en la ventanilla, se relacionaban y subían a la oficina de asignaciones en un oficio. Allá, los auxiliares de ingeniería hacíamos el estudio de todos los formularios que entraban. Entonces, para yo saber, me llegaban, por ejemplo, a diario entraban más o menos alrededor de unos 50, 60 formularios. Entonces yo, por ejemplo, leía una dirección, pero a esa dirección yo tenía que colocarle un número de plancha. ¿Ya? El número de plancha yo lo encontraba en el plano general de Cali. Entonces yo decía, este pertenece a la plancha tal, esta es la plancha tal. De este tamaño, ¿no? Así. Pero uno se lo iba aprendiendo en memoria. Entonces ya uno veía una dirección y ya sabía qué plancha le correspondía. Pero inicialmente, cuando yo entré, yo tenía que buscar las direcciones en ese plano para ver qué plancha le correspondía. Entonces yo cogía y cogía plancha, por ejemplo, plancha 1, 10 formularios. Plancha 7, 5 formularios. Plancha 14, 2 formularios. Plancha 16, un formulario. Entonces yo cogía todas las planchas y las colocaba allí, y colocaba en orden también los formularios. Entonces yo sacaba, abría la plancha, a ver qué caja
caja es donde están los pares telefónicos. Era bien bonito, los pares telefónicos. Entonces esas cajas estaban colocadas en unos postes, ¿ya? Para las casas, como en la calle, ¿no? Porque para los edificios, para las empresas, la obligación de ellos era construir sus propias acometidas. Entonces se llamaba una acometida. ¿Qué es una acometida? Una acometida es un strip telefónico donde ellos le compraran en Cali de 10 pares en adelante. Por ejemplo, esta unidad le compró en Cali 70 pares telefónicos para 66 apartamentos. Entonces ya aquí no había pierde. ¿Por qué? Porque uno le asignaba un teléfono a cada apartamento. Las casas que quedaban en común y corriente así en los barrios, que no pertenecían a una unidad cerrada, nada, si le hacíamos el estudio y existían las cajas telefónicas al principio, en el medio y al finalizar la cuadra. Entonces uno cogía y le asignaba la caja, y entonces una vez que estaba la caja asignada a cada formulario, uno iba, porque eso era por cables. Eso tenía cable A, cable B. Después vino la tecnificación, y entonces ya fueron con armarios, cable primario y cable secundario. Pero ahora hablamos sobre eso. El hecho es que inicialmente eran cables, todos eran directos. O sea, yo tenía, por ejemplo, por decir, el cable A me iba, ¿cómo iba yo? ¿Recorrido? No, me daba servicio a este sector. Entonces yo buscaba las cajas, entonces iba al libro, y entonces en el libro yo veía si esa caja tenía disponibilidad o no tenía disponibilidad. Entonces si tenía disponibilidad, pues yo le asignaba la caja que le correspondía, asignaba un par, entonces yo le colocaba la crucecita y colocaba el número del formulario y el número telefónico que yo le iba a asignar a ese par. Entonces yo asignaba pares, otro asignaba número de teléfono, o el número telefónico. Entonces, habían sectores que habían pares, más no había número telefónico. ¿Por qué? Porque la ciudad está dividida en plantas telefónicas. Entonces, por ejemplo, está la planta por... Aquí en Cali eran números por 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Lo que era 7 y 8, todo lo hacían para el centro de Cali. Las líneas telefónicas, usted ha visto que si usted llama a un número telefónico comenzado por 883 o 83, algo así, corresponde al centro. Creo que las líneas por 7 se acabaron ya, no existen. Ya acabaron porque eran plantas completamente obsoletas. Entonces dejaron solamente paso a paso, las acabaron, entonces dejaron las pentes. Ahora ya están las digitales. Ya las plantas digitales, ¿por qué? Porque se hace la asignación directa por el computador, entonces ya son plantas FETES, se me olvidan los nombres de todas esas entonces, porque yo trabajé con la gerencia de teléfonos y esta ingeniería. Y ese fue mi trabajo en la gerencia de teléfonos. Ya, la sistematización telefónica. Entonces ya una vez que nosotros cogimos y se organizaron todos los proyectos, entonces ya entraron las nuevas redes que iban a alimentar los sectores, pero ya eran con armarios. Un armario es par secundario y el de la planta, que era el par primario. Par primario quedaba en la planta y el par secundario era el que estaba en la calle. ¿Para qué? Para poder que rindiera más. Porque directo no podían. Le sacaban 400 pares secundarios contra 300 primarios. Siempre había más de uno del otro. Y ya fue abierta porque ya llegaron las plantas nuevas y entonces ya se instalaron, por ejemplo, la de San Fernando, la de Versalles, la del Limonar. Ahora ya tenemos por aquí las otras nuevas que pues no
no, duré 10 años exacticos. Pues un susto, pensé que había dejado de grabar. 10 años exacticos duré 10 como director de taller. Y entonces ya regresé a la gerencia comercial y entré a trabajar en el departamento de peticiones, quejas y recursos. ¿Qué es el departamento departamento de atención al cliente, departamento de quejas y recursos? En el año 1900 1992 creo. En el año 1992 se crea o sale la ley 142 de servicios públicos. Ley 142 de servicios públicos. Esa ley 142 de servicios públicos dice que todas las empresas de servicios públicos deben de tener una oficina de peticiones, quejas y recursos. PQR. Esa es la famosa oficina PQR. Y eso es manejado por abogados. Y yo siendo administrador de empresa, especialista en gerencia pública, me tocó ya ahí que ejercer las funciones de abogado. Y entonces, resolver los derechos de petición y los recursos que la gente interponía en Cali por reclamaciones a los servicios públicos que presentaban en Cali. Y eso es lo que me tocaba a mí que resolver. Problemas de teléfono, problemas de alcantarillado. Pero en esa posición sí te ponían las quejas y vos ibas y hablabas con la empresa. O mandabas a la gente otra vez también. No. Allí, siendo yo asistente administrativo, teníamos una oficina exclusiva para recibir los derechos de petición, como en los juzgados. Entran y entonces se lo reparten. Esto para ustedes, esto para ustedes, esto para nosotros, porque éramos alrededor de unos 8. Entonces, a cada uno, entran 40, entonces a usted le tocan 5, usted le tocan 5, así nos lo dividimos. Y entonces me tocaba resolver, y eso tiene términos. El derecho de petición tiene que resolverlo uno en el término de 15 días hábiles. Si usted no lo resuelve en el término de 15 días hábiles, le aplican el famoso silencio administrativo positivo. Y entonces el recurrente gana el pleito que está presentando ante el alcalde. Y a uno lo pueden sancionar o a la empresa la pueden sancionar. Porque eso se va a la superintendencia de servicios Era un públicos. trabajo delicado. Bastante, es lo mismo que los juzgados. Era bastante delicado porque eso era con términos. Y si usted, por ejemplo, iba a resolver eso de cualquier manera, él recurría y apelaba ante la Superintendencia de Servicios Públicos. La Superintendencia de Servicios Públicos es la entidad que vigila las empresas que prestan servicios públicos. 8 personas para resolver las quejas de un sector No de todo Cali. de todo Cali. En ese entonces no había mucho ese. Ahorita ya tienen más personal, ¿no? Tienen muchos, pues, mucho, ¿por qué? Porque ya prácticamente la gente se acostumbró al derecho de petición. Artículo 23 de la Constitución Nacional. Se acostumbró, quizás es mal acostumbrado. No, se acostumbró. Se acostumbró porque a usted le dan eso, es como la tutela, que usted puede recurrir a la tutela. Entonces acá la gente dice, no, a mí si en Cali no me resuelve el problema, me tiene que contestar. Y si me contesta mal, yo recurro y lo denuncio ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Entonces, para la gente es más fácil decir, listo, mire, por ejemplo, yo tengo un problema ahorita, solicité unos servicios, hace 2 meses. Si yo hubiera hecho el derecho de petición, en Cali en 15 días tenía que habérmelo resuelto. Tenía que habérmelo resuelto. Pero yo porque quiera en Cali, bueno, listo, no esperemos. Y me he esperado con la tranquilidad, pero a las cosas no van así. Y eso ya es un problema de la empresa. Eso es un O problema de la sea, empresa. ellos ofrecen esa herramienta, pero como último recurso, pero que si no están solucionando. Exactamente. Entonces, la gente, ¿por qué presenta mejor un derecho de petición? Porque sabe que obligatoriamente, en el término de 15 días hábiles, tienen que resolvérselo y contestarle. Si no le contesta, hay silencio administrativo. Y si le contestan, por decir alguna babosada, usted puede entrar
e